Entonces, lo que les decía, esta es la última matriz que obtuvimos. Ujú. Entonces, lo primero que hago siempre es analizar el último renglón. Lo que debo ver ya más o menos rápido es si todos los coeficientes de las variables me dan positivos, ya llegué al final de mi problema, o sea, ya no tengo que iterar nuevamente. Si hubiera alguno que me da negativo, pues esa se va a convertir en mi nueva variable básica y va a sustituir, tengo que hacer el análisis para ver a qué restricción o a qué variable básica sustituye. La no básica se va a volver básica y vamos a ver a qué variable sustituye. Ujú. Eso cuando tengo coeficientes negativos aquí. Aquí no tengo ningún coeficiente negativo, ya llegué al final del problema. Si tuviera dos coeficientes que fueran negativos y fueran iguales, podría pasar ese caso. Lo que tienen que hacer es escoger uno de los dos. Ujú. Para cambiar. Primero, de uno en uno se va cambiando. ¿Ok? Entonces, de aquí despejo la función objetivo, o sea, tengo que escribirla. Despejo la función objetivo y lo que veo es que mis variables no básicas, que yo sé que valen 0, x2, x3 y x4 valen 0, si crecen, pues la función crece y lo que yo busco es minimizar, entonces no me conviene cambiarles el valor del 0. Si todas estas valen 0, o sea, x2, x3 y x4 valen 0, para el primer renglón solo obtengo que x1 es igual a 8. Para el segundo renglón, x2, bueno, x1 no está, x2, x3 y x4 valen 0. Y aquí x5 valdría 17. Uh-huh. X5 vale 17. Entonces esto lo obtengo del renglón 2. La función objetivo, si las variables básicas valen 0, pues la función objetivo vale, ok, aquí veamos, lo último que me queda, menos f es igual a 40, o sea, la función objetivo vale menos 40. Y aquí lo único que tengo que cambiar al final, este punto que les puse, dice, recordar que cambié el problema a uno de minimización. El máximo valor de f es 40, o sea, ¿por qué? Cuando x1 vale 8, cuando x5 vale 17, x2, x3 y x4 valen 0, yo obtengo el máximo valor de f, que es 40. Aquí minimicé, es menos 40, o sea, recuerden, ¿verdad? Lo que hice fue esto. Si el mínimo valor de f, o sea, recuerden esto, el mínimo de f es igual al máximo de menos f. Y al revés, el máximo de f es igual al mínimo de menos f. Lo que estoy aquí calculando es el mínimo valor de el mínimo valor de f, que es igual a menos 40. ¿Ok? Pero recuerden que yo cambié un problema de maximización a uno de minimización. Entonces, el máximo, vamos a compararlo con lo que está arriba. El máximo valor de f sería menos 40. ¿Ok? Y ahí se acaba el problema. ¿Ya les quedó más claro? Ya encontré mi error. Sí. Y me pueden acusar por violentar los derechos de autor si ustedes ponen música. No, es en serio. YouTube tiene un algoritmo que detecta secuencias de audio y las marca después de 1 o 2 días. eh, Como que estás infringiendo los derechos de autor. Entonces vamos a evitar eso. Ok, este Me es van a personal. ¿qué pasó? Pues este es el problema. Entonces, Nada. revisen cómo se le hace, revisen cuál es la diferencia. Aquí creo que los que más avanzaron en su tarea llegaron hasta, déjenme ver, habrán llegado hasta aquí. Ujú. Y ya de aquí no supieron qué hacer. O sea, ¿dónde está el 40? Llegaron. Hasta la nueva variable básica. Profe, tengo una duda cuando encontró la nueva variable básica. ¿Qué ¿De fue? dónde obtuvo todo, cómo obtuvo todo el renglón 2 para la nueva matriz luego de la nueva variable básica? Ok.
va de nuevo. Yo aquí me doy cuenta, o sea, usted creo que los que más llegaron en la tarea, llegaron hasta esta parte exactamente. Llegaron hasta aquí, lo que está proyectado, ¿ok? Entonces yo lo primero que debo ver es que tengo valor positivo, y en X5 tengo valor negativo, ¿ok? X5 es la que voy a cambiar, es la que me conviene cambiar. Entonces, miren, en realidad esta parte ya para el algoritmo, esto no lo tendría que hacer, esto sí, pero el cálculo de estos dos no. Lo único que tengo que hacer es, bueno, este es el más negativo. Ahora el método de Gauss-Jordan voy a aplicarlo aquí para X1 y X5. Entonces, lo que tomo, X5 va a sustituir a X3 como variable básica. Bueno, esta parte sí la tenía que hacer, porque yo tengo que encontrar hasta cuánto puede aumentar X5 sin que X3 se vuelva negativa. Quedamos que para X1 aquí no hay problema, esto puede crecer hasta infinito y nunca se va a volver negativo. Pero aquí sí, puede crecer hasta 17. Si crece más de 17, se vuelve negativo X3. Entonces yo sustituyo y digo, bueno, ahora las nuevas variables básicas van a ser X1 y X5. Copio mi matriz anterior. Lo que yo debo hacer es en X1 y en X5 hacer una matriz identidad. Estas van a ser mis nuevas variables básicas. X1 ya está, o sea, porque tengo 1, 0, 0. Ya ese no le voy a cambiar nada. Pero aquí yo debería tener 0, 1, 0. Entonces lo primero que debo hacer es cambiar este número a 1. ¿Ok? La operación que hice fue multiplicar todo el renglón por 5. Si yo multiplico todo el renglón por 5, este se va a volver un 1. Lo demás queda igualito, entonces me va a quedar 0, 2, aquí 5, 3, 1, 0 y 17 quintos por 5 son 17. Ahí está, ya cambié esto para que aquí tenga 1, 0, 0 y luego debo tener 0, 1, 0. Para hacer esto, que arriba sea 0 y abajo sea 0, el renglón 1 es igual al renglón 1 más 2 quintos del renglón 2, porque esto ya vale 1, ya es más fácil ver que tengo que sumarle 2 quintos al renglón 2. Si aquí tengo menos 7 quintos, pues tengo que sumarle 7 quintos del renglón 2, que son las operaciones que tengo aquí. Luego que hago esas operaciones, ya llegué a mi matriz de identidad en X1 y en X5, en las variables básicas. O sea, yo lo que debo ver son nada más las variables básicas. Aquí X1 y X5. Es la matriz de identidad. O sea, aquí yo debo tener 1, 0. Perdón, qué rayones tan feos. 1, 0 y 0, 1 en X5. O sea, porque solamente tengo dos restricciones de igualdad. Y de aquí, pues ya se desprende todo el análisis anterior. Veo en el último renglón ya no hay coeficientes negativos más que el de la F. O sea que ya acabó mi algoritmo. Y encuentro los valores de los dos renglones. No sé si haya quedado respondida su duda. Sí, ya me quedó claro. Sí, ya. Ok. Se refiere a que el algoritmo termina cuando ya no tenemos algún coeficiente negativo. En el Ajá. tercer renglón. Sí, exactamente ahí termina. Pero de todos modos debo hacer el análisis final para saber cuánto vale la función objetivo, cuánto valen mis variables básicas, y las variables no básicas pues valen 0. ¿De acuerdo? Entonces, bien, Sí. se les va a quedar de tarea el problema 11. Y aquí vamos a ver, les voy a compartir únicamente la pantalla de OneNote. Ese es el problema 11, dice minimizar. Sujeto A, tengo restricciones de desigualdad, una menor que, una mayor que y una de igualdad. Entonces, las restricciones de desigualdad las tengo que convertir en igualdad con lo que vimos en clases pasadas. Si tengo un menor que, aquí le voy a sumar una variable positiva. Si tengo un mayor que, le tengo que restar una variable positiva. Y estoy metiendo dos nuevas variables. La tercera restricción se queda como está. La función objetivo es de minimizar, así se queda. Cambio la f restando para acá y me queda así.
Aquí tengo 3 restricciones y la función objetivo. Escribo todo en forma matricial y me queda así. Esta es la matriz con la que deben empezar. ¿Ok? Entonces, ese es su otro problema de tarea para el lunes. Si me lo pueden mandar antes, mejor, para que se los califique antes. Entonces, déjenme escribir aquí. Ya casi tengo que acabar esta clase. Profe, ¿puede poner el 7.12 otra vez? A partir de donde encontramos la nueva variable. Permítame. Problema 7.11 de tarea. Listo. Entonces, problema 7.12 es... ¿A partir de dónde? A partir de donde encontramos la nueva variable. A ver, un poquito más arriba. Es que le voy a dar print de pantalla. Como desde ahí. Ajá, desde ahí. Les estoy compartiendo únicamente la pantalla de OneNote. ¿De acuerdo? Sí. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, ya quedó todo claro. Profe, a mí me quedó una duda solo al inicio, cuando te piden que vayas a maximizar. ¿Cómo es eso que se cambia a minimizar? Solo es mi duda ahí, al principio. Pues esa es una propiedad matemática de las funciones, que si yo hago, es que eso lo vimos en las presentaciones. Déjame hacer una nueva hoja. Que si yo tengo una función, por ejemplo, si yo tengo una parábola, una parábola más o menos tiene esta forma. Si yo digo, esa parábola es igual a y igual a x cuadrada. O de otro modo, f de x es igual a x cuadrada. ¿De acuerdo? Si yo digo de esa parábola, el mínimo, ¿dónde está? El mínimo está cuando x vale 0. ¿Ok? Ahora, si yo digo f de x es igual, bueno, aquí vamos a ponerle otra función. Vamos a ponerle g de x. G de x es igual a menos f de x. O sea, el negativo de la función, esto sería menos, y todo lo que está a la derecha, menos x cuadrada. La gráfica de esta función, en vez de ser una parábola que abre hacia arriba, es una parábola que abre hacia abajo. Y entonces, el máximo de esta función, el máximo de g de x, está donde estaba el mínimo de f de x. ¿Sí? Es una propiedad de las funciones. Entonces, siempre voy a decir esto. Minimizar f de x es equivalente o es lo mismito que maximizar menos f de x. O sea, la función, la f sigue siendo la misma, nada más lo que está a la derecha lo multiplico por negativo. Y esta propiedad también va al revés, que maximizar f de x se puede cambiar por minimizar menos f de x. Y esa es la explicación. Es una propiedad de las funciones. Gracias, profe. Así que haya quedado aclarado. ¿Alguna otra duda? Profe, en el problema que acaba de dejar, las heces que vamos a agregar como demás para lo de la desigualdad, tienen que dar igual positiva. Otra vez. Las Fs. Las letras S. Ajá, las que se van a agregar en el nuevo problema. Ok, ¿qué pasa con esas letras S? Aquí está. Esas tienen que dar... No tienen, o sea, son números positivos, ¿ok? Si aquí yo tengo una restricción de desigualdad de menor que,
O sea, este número es menor que 11. Le tengo que sumar un número pequeñito para que me dé igual a 11. ¿Ok? Aquí la restricción es al revés. Este número, lo que está a la izquierda, es mayor o igual que 3. Si es mayor, le tengo que restar un número positivo para que sea igual a 3. Y Es lo estoy que me- metiendo dos nuevas variables que se les llaman variables slack. Variables de holgura, variables tontas, variables falsas. Ujú. Serían estas dos. Y entonces ya cambia, miren, la forma de la función objetivo la cambio. Tengo tres restricciones. Ajá. Tengo 5 variables, x1, x2, x3, s1 y s2, porque estoy metiendo otras dos variables. ¿Ok? Si tengo tres restricciones, debo tener tres variables básicas. Aquí voy a escoger de inicio x1, x2 y x3. Y dos variables no básicas, las dos que me acabo de inventar, s1 y s2. ¿Ok? Y aquí empiezo a hacer todo, reducción de Gauss-Jordan, pero ahora va a ser para 3, para x1, para x2, para x3. Las primeras operaciones del renglón están ahí. Uh-huh. Es más, me voy a saltar hasta la solución. No, ustedes también le hagan ustedes, practiquen, de eso se trata. De que me demuestren que están aprendiendo, de que me muestren que asisten a la clase y ponen atención. Porque estoy viendo que pues hay gente que no me ha mandado ni una tarea, entonces para mí es bien claro qué va a pasar. No me mandan nada, tienen 0. A lo largo del fin de semana voy a ir mandándoles respuesta de sus tareas. Les puedo mandar, o más bien, en el momento en el que yo dé una solución de tarea o se las mande por correo o la cuelgue, ponga el post, el link en alguna página, desde ese momento ya su tarea no es válida. Ya tienen 0. ¿Ok? Entonces, ¿Cuándo tenemos para entregarla? pues, ¿cuál? La tarea, el problema 711, Ajá. el problema 711, pues para el lunes. Ok. Ujú. Entonces, pues, sí preocúpense porque si no, si ustedes no se preocupan, pues está difícil, ¿no? Aquí debe haber interés. Entonces, bueno, si no hay más dudas, este es el problema 711, está resuelto. Ya lo tengo resuelto. Este sería el planteamiento para empezar. Espero que entiendan esta parte. Y esta es la matriz con la que deben empezar. No quede en una sola iteración este problema tampoco. Ujú. O sea, para que si llegan al final, pues vean, si hay un número negativo, hay un coeficiente negativo, entonces tengo que hacer otra iteración a la de a fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas ni preguntas, ya tengo que terminar con esta clase, porque hay otro grupo esperando. Ya no. ¿No? De acuerdo. Y aquí en Octave también esto se puede... Miren, lo que les decía ayer, esto me recordó al meme de los perritos, ¿verdad? Pues yo esto lo hacía a mano, no lo hacía en Octave, no lo hacía en calculadora, no lo hacía en MATLAB. Todo este método simplex, pues a mano, ¿no? Nada más les dije, vamos a hacer un ejercicio para que les queden claros algunos conceptos, pero ya después vamos a ver que ya hay software para resolver estos problemas. O sea, en realidad pues nunca van a tener que resolver un problema así utilizando el método simplex, ¿no? Pero sí sirve para ver la teoría básica, lo básico que deben saber, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a terminar esto. Hoy mismo sube este video, maestro. Y hoy voy a estar bien ocupado. Ahorita tengo clase con ustedes de 9 a 10, que ya me pasé, con los de síntesis de 10 a 12. A las 12 tengo una reunión de posgrado. A las 2 hay una reunión con los alumnos de posgrado, que no sé hasta qué hora se prolongue. Mi esposa va a dar clases de 4 a 6 y a las 6 tengo que ver a los alumnos de maestría.
Entonces me voy a desocupar hoy como hasta las 9, 10 de la noche y ocupo el internet. Entonces, esto lo subiré como hasta las 9 o 10 de la noche. ¿De acuerdo? Ok. Sí, ok. Vale, nos vemos. El Bye. lunes, profe. Hasta luego. En el chat. Bonito fin de semana. Alexander, por cierto, no recuerdo haber visto su nombre en ningún correo. Mándenme, si no me mandan nada, ya están friéndose a fuego lento, ¿eh? Tiene que quedarles claro eso. Sale pues, bye. Bye, profe. No disfruten su fin de semana, trabájenle porque es momento de trabajar. Sale, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.